Tres episodios marcaron o conmocionaron la vida de los riocuartenses esta semana. Han generado un profundo debate social, por lo menos desde las repercusiones públicas que ha generado el hecho, más allá de cómo se está debatiendo o discutiendo, creemos nosotros, sin la profundidad que exige esta realidad que vive la ciudad en los ámbitos institucionales. Y hablamos de el asesinato de una persona en medio de una disputa, un tiroteo en Barrio Alberdi a la 1 de la tarde, cuando se ponían en riesgo a otras personas que estaban allí, vecinos, chicos que pasaban por el lugar, vehículos. Esta violencia social y urbana que ha dejado tantos muertos, tantas víctimas en estos últimos años en Río Cuarto. ¿Cómo se dirimen? Y a veces se habla o de ajuste de cuentas, o de una fiesta de Facebook, o de una disputa barrial, o cualquier razón, más allá del rótulo que se le quiera imponer, describe la locura que implica que la muerte sea la manera de saldar una pelea, una discusión. La proliferación de armas. Aparecen pistolas, revólveres, con una naturalidad. Uno dice, ¿cómo pueden circular tantas armas en la ciudad? Ahí aparece también la adicción a las drogas, ¿no? Como otro elemento debatible. Después la muerte de una criatura, 14 años, un adolescente, la mamá con un brote psicótico, una persona también con una enfermedad. Aquí hay muchas tragedias alrededor de esto, pero también si había una mirada social y del Estado sobre la situación de esa familia, ¿no? De lo que pasaba con la mamá y que de un niño de 14 años estuviera expuesto ante esa realidad. Y se sumó lo que ocurrió esta mañana, ¿no? Con una moto a toda velocidad, un accidente, la colisión con un colectivo, la muerte también de otra persona. ¿Cuántas normas que se van vulnerando sistemáticamente? Vamos a tomar contacto con el presidente de la vecinal Alberdi Norte, con Hugo Díaz. Desde hace muchísimos años Hugo es dirigente vecinal, conoce en profundidad lo que sucede en los barrios y nos parece que es una voz que nos puede ayudar en este análisis. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Hugo, lo decíamos ya desde hace muchos años, ¿no? Nos está marcando fuertemente a los riocuartenses la violencia urbana, la violencia social, el hecho de que tengamos que hablar de víctimas fatales ante episodios que pueden ser disputas entre familias, entre vecinos, entre personas que tienen algún tipo de rivalidad, lo que fuera, pero cómo están signadas por la tragedia, y esto se repite cada vez más. Sí, es así, lamentablemente. Son hechos que nosotros pensamos que podrían llegar a evitarse. Esto creo que es parte de la desidia un poco de los estados nacionales, provinciales, los cuales día a día van quitando las posibilidades de poder asistir a todo este tipo de personas. Si vemos lo que sucedió con la mamá esta que lamentablemente mató a su hijo, un problema de psiquiatría que tendría que haber sido atendido oportunamente por el Estado y la cual la persona andaba sin ningún tipo de atención. En el caso de esta otra muerte de dos personas que tenían un encono después de haber salido de la cárcel, se agarran a los tiros en medio de una ciudad en la cual transitan niños y transita otras personas que podrían haber también sido perjudicadas y que se podría haber evitado haciendo un tratamiento psicológico también a esas personas que lamentablemente en la cárcel no lo tienen. Bueno, planteas dos elementos que me parecen muy interesantes, Hugo. Esto de la intervención del Estado en la faz preventiva, en la atención, en el acompañamiento, por ejemplo, de las personas que salen de la cárcel y que en muchos casos, porque lo ha planteado, mire, hace poco hablábamos con el doctor Andruet, el juez de cámara, y nos decía que en la gran mayoría de los casos, de los juicios,
los imputados que llegan por robo, por homicidio y demás, reconocen ser adictos a las drogas y que siguen consumiendo dentro del penal. Y esto obliga a que el juez diga, bueno, investiguen a ver cómo acceden a las drogas. Lo cierto es que, lejos de ser un espacio de recuperación, las cárceles son lugares donde se profundizan todos estos males. Sí, sí, es correcto, es así. Bueno, nos vino hace muy poco tiempo, agarraron a varias personas que tiraban paquetes adentro de la cárcel y que fueron detenidos. O sea, yo creo que ahí tendría que haber una investigación, un seguimiento a todo eso y poder llegar a evitar todas esas situaciones que se producen dentro de la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, de todos modos, yo creo que tendría que haber un régimen totalmente distinto, un régimen donde el preso tenga que hacer dentro de la cárcel y no estar, digamos, perdiéndose el tiempo adentro de la cárcel y programando futuras delitos cuando tengan la oportunidad de salir. En este caso, las dos personas que participaron de este tiroteo, que es una locura, porque insistimos, en una zona muy transitada, a la 1 de la tarde, cuando hay niños, vecinos que pasan por el lugar, eran personas que habían salido hace poco de estar detenidos. Sí, así tenemos entendido. O sea, habían estado en la cárcel, habían tenido un problema dentro de la cárcel, y bueno, se encontraron fuera de la cárcel y ahí terminaron con resolver su problema. A riesgo, por supuesto, del resto de la población. Sí, claro. Lo que sucedió terminó siendo naturalmente una tragedia por la muerte de una persona, pero que pudo haber sido aún mucho más grave. Quiero recuperar lo que señalabas, Hugo, en relación a esta mamá que mató a su hijo, una mamá que tuvo un brote psicótico. Nosotros los medios también tenemos que empezar a aprender a contextualizar y a evitar sacar juicios que se convierten en realidad en prejuicios sobre la conducta. Porque en este caso, hablar de una mamá homicida es un error, porque aun cuando la mamá mató a su hijo, lo hizo bajo una situación psiquiátrica que le impedía comprender lo que hacía. Era un brote psicótico. La discusión acá es cómo lograr evitar que una mujer que está con esa situación de salud conviva con su hijo de 14 años en soledad y que no haya una contención ante la eventualidad del riesgo, ¿no? Y acá surge, Hugo, lo que vos señalabas, ¿no? Debió ser una persona que estuviese bajo tratamiento. Exactamente, sí, es correcto, así. Bueno, ustedes habrán visto en televisión hace, no sé si 1 o 2 días atrás, en un programa en Buenos Aires, una persona también con un estado psiquiátrico bastante avanzado atacaba a sus vecinos. Lo mismo nos sucede acá en Río Cuarto, precisamente en la zona ahí del Andino, donde había también una persona que atacaba a los vecinos y también con problemas psiquiátricos. Esas personas, o sea, no están siendo atendidas por el Estado, están a deriva como un montón de otras personas a las cuales se les ha abandonado el sistema, su sistema de salud. Es lamentable, pero es así. En el caso de esta mamá, tenemos entendido que es exactamente lo mismo. O sea, por ahí tienen su medicación, por ahí no tienen su medicación, y si no tienen el dinero para comprarlo, lamentablemente no pueden acceder a eso. Sí, y además tiene que haber un control para determinar que efectivamente estén consumiendo la medicación, e insisto, en saber en qué condiciones una persona que padece determinada enfermedad puede convivir con en otros espacios sociales y familiares que puedan poner en riesgo a estas personas, porque acá la muerte es de un niño de 14 años, es una locura, ¿no? Sí. Pero bueno, habría que ver qué sucede ahora en adelante. O sea, no olvidemos de que esa persona necesita un tratamiento, y si no se le da el tratamiento y la envían a su casa como cualquier una enfermedad pequeña, ¿qué sucede de ahí en adelante? Puede llegar a atacar a un vecino, puede llegar a atacar a otro familiar. O sea, ¿quién cubre la necesidad de esta persona? Es realmente difícil, no es fácil de comprender.
y bueno, nos seguimos haciendo preguntas. En esto, Hugo, con su extensa experiencia en el vecinalismo, ¿cree que se ha perdido territorialidad? ¿Que hay una necesidad de bajar un poco más a los barrios, de tener un contacto más directo con la familia? Hay muchas situaciones de vulnerabilidad que hoy no son una señal de alarma que debería estar pendientes en los ámbitos estatales. Sí, es así. Que lamentablemente, como te decía yo hace un rato, justamente anoche tuvimos estábamos entre algunos de la comisión directiva charlando, y nosotros vemos de que el abandono de las personas, o el abandono del Estado en cuanto a la salud, en cuanto a todo, a la educación, a todo lo que sea, viene progresivamente abandonándose desde hace mucho tiempo. Entonces, digo, ¿vamos a seguir así? Si vamos a seguir así, esto cada vez se va a poner peor, esto va a ir aumentando. Entonces yo creo que hay que tratar de ver qué solución le damos de ahora en adelante, porque esta gente necesita ayuda. Lamentablemente también se da en un contexto donde parece que todo lo que tiene que ver con el Estado está mal visto, ¿no? Y que se plantea que el Estado tiene que ser ajustar cada vez más, y que casi que tiene que haber una supervivencia personal, que son tus propias condiciones las que tienen que permitirte salir de estas dificultades. Y todo lo que ha ocurrido esta semana demuestra que sin acuerdos sociales, sin una intervención del Estado, sin una presencia activa, sin un control y sobre todo sin un compromiso social, es muy difícil enfrentar situaciones como por ejemplo la violencia urbana. Sí, es así. Lamentablemente es así. Bueno, los últimos antecedentes nos dicen de que no hay mucho acuerdo entre la política, nos estamos peleando por una quintita en lugar de poner los ojos en un sembrado más grande y poder aprovechar todas esas posibilidades que nos ofrece nuestro país. Y lamentablemente la política pareciera que está ajena a toda esta situación, cuando tendría que estar presente en todas las situaciones que suceden. ¿Puede el vecinalismo hacer un aporte en este sentido? Yo creo que sí. Hay vecinales que se están interiorizando en este tema. Por ejemplo, nosotros en nuestro vecinal tenemos una chica que está trabajando, que es psicóloga, y a la cual le estamos brindando servicio a muchas personas que están viniendo con problemas psicológicos. Y bueno, yo creo que hay que empezar a intervenir en todo eso. Lamentablemente es grave, nosotros creíamos que no era tan importante, y sin embargo nos estamos desayunando con algo que no lo teníamos en cuenta. Quiero incorporar dos elementos que señalábamos en el análisis inicial. Uno tiene que ver, a mí me sorprende que en todos los casos hay un arma, ¿no? Un arma, 2, 3, pero la facilidad con la que determinados sectores sociales acceden a las armas, ¿no? Sí, es lamentable. Cualquier chiquito Tenemos así una dificultad, me parece que se nos ha cortado el audio. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Hugo Díaz para que podamos ya en el cierre de la entrevista poder contextualizarnos. Estaba haciendo referencia al tema de las armas. Si uno hace un repaso de los partes policiales, la proliferación de armas, imaginamos armas ilegales, armas tumberas, a veces armas manipuladas, pero la gran cantidad que hay, ¿no? Que están al alcance, bueno, recién lo decía Hugo, incluso de niños que tienen a su alcance un arma de fuego, en otros casos armas blancas, pero digo, elementos que pueden generar el daño sobre el otro. Ahí hemos recuperado el contacto con Hugo. Nos decías, Hugo, que incluso las armas están al alcance de los niños. Sí, totalmente. Y si no están, o sea, si no consiguen un arma, últimamente la fabrican. La facilidad que tienen para producir, a fabricarse un arma, un arma tumbera, un cuchillo, o sea, es una facilidad total. Es increíble. Yo no recuerdo que en mis años de niño, de juventud,
tener esas facilidades. Es increíble. Y bueno, todo eso lo lleva, o lo ha traído un poco, yo creo que el tema de la droga, o sea, la necesidad de salir a robar con algo como para conseguir y después gastarlo en la maldita droga. Bueno, este es el otro factor que quería sumar, ¿no? El tema del consumo de drogas, y también aquí aparece otro elemento que es los pocos espacios para la recuperación de esas adicciones, que no tienen que ver solo con el tratamiento psiquiátrico psicológico, sino con generar condiciones para que esa persona, una vez que supera esa situación, que hace un tratamiento, no tenga que volver a los mismos escenarios que lo llevaron a consumir. Sí, lamentablemente, bueno, creo que no hay en Río Cuarto un instituto que se dedique justamente a ese tema específico. Son tratamientos muy costosos y el único que puede llegar a salvarse es aquel que tiene la posibilidad de que su familia lo ayude, pero el resto queda totalmente afuera. En este caso también los estados están ausentes. Claro, el que no tiene una obra social, una contención que le permita ir a un espacio rural, se le hace muy difícil. Exactamente. Es así. Hugo, la verdad que ha sido una descripción muy clara, muy descriptiva de lo que está ocurriendo en el día a día de los barrios, porque a veces nos quedamos con el hecho conmocionante, que naturalmente es el que hoy, esta semana, nos ha marcado tan fuertemente, pero hay muchas señales de alerta que no estamos viendo, muchas razones que deberíamos abordar, muchas problemáticas que están siendo desestimadas y también muchos discursos vacíos, mucho de vamos a hacer pero no hacemos, se generan rótulos, títulos, pero al final quedan las víctimas fatales, como lamentablemente ha ocurrido esta semana. Hugo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. No, gracias a vos, Pablo, un gusto, hasta luego. Muchísimas gracias. Hugo Díaz, el presidente de la vecinal Alberdi Norte.